Muy, muy buenos días, hermanitas. Gracias, hermanita Silvia. Y gracias a cada una de mis hermanas por este tiempo. Bueno, estamos aprendiendo, como dice la hermana Silvia, aprendiendo un poco de su palabra y el Señor es el que nos dirige. Bueno, estamos aprendiendo el libro de los Hechos, ¿no? Estamos en el capítulo 6, que se trata pues de Eh, más que todo, en el capítulo 6 estamos aprendiendo sobre el surgimiento de, de una queja que hubo, ¿no? En Jerusalén acerca de las atenciones de las viudas, ¿no? Eh, Había una mala distribución, decía la palabra de Dios sobre las viudas griegas, judías, en la distribución diaria de los alimentos. Para resolver el problema, los apóstoles propusieron que la congregación eligiera a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarse de este servicio práctico. Los apóstoles a su vez se dedicarían a la oración y al ministerio de la palabra. Esteban era el primero de los 7 hombres que había sido elegido, que habla en los primeros capítulos del capítulo 6, ¿no? Que fue uno de los hombres que fue elegido, de los 7, el primero, y su posterior obra y los desafíos que enfrentó en contra de él marcaron el principio de la persecución de la iglesia primitiva. Es más que todo lo que habla del el capítulo 6, y a mí me tocó del capítulo 6 el versículo 7 y 8, ¿no? Que dice el texto del capítulo, el versículo 7 y 8 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces acá podemos ver en el versículo 7, ¿no? En este pasaje podemos entender cómo la palabra de Dios se propagaba y fortalecía el número de seguidores en Jerusalén. Creció significativamente y muchos sacerdotes judíos se unieron a la fe cristiana como resultado de la decisión de los apóstoles de dedicar más tiempo a la predicación y a elegir diáconos para las tareas administrativas, lo que permitió que el Evangelio se expandiera sin obstáculos. Entonces aquí lo que están viendo es cuál es la prioridad que ellos daban, ¿no? No podemos, muchas veces hay distracciones dentro de nuestra congregación. Entonces nuestra prioridad nuestra es expandir la palabra de Dios. Entonces si hay, en nuestras congregaciones a veces vamos a pasar pruebas, a veces hay distracciones de muchas maneras, ¿no? De repente hay problemas dentro de la iglesia, entonces se encargan nuestros ministros de poder ordenar dentro de la iglesia y dar prioridad al crecimiento de la iglesia a pesar de las pruebas y de los obstáculos que pueda haber. Entonces, esto es lo que nos está enseñando acá en el versículo 7, ¿no? Lo que pasaba en ese entonces es que, pues, lo que decía al principio, ¿no? Es que en los primeros tiempos de la iglesia, las viudas del origen griego, o sea, las helenistas, que eran judías, se quejaron porque eran desatendidas, ¿no? En ese reparto diario de los alimentos en comparación con las viudas de origen judía, ¿no? Que eran hebreas, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que estaban desatendidas. Y, y ahí va a haber muchas pruebas, ¿no? Que vamos a tener dentro de nuestra congregación. Y aquí se refiere pues a helenistas, dice, es adoptar la cultura e ideas griegas, ¿no? A eso se refiere helenistas. Y el versículo 8 lo que decía de Esteban, y Esteban lleno de gracia y poder, gracias, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
¿no? Entonces acá Esteban era un hombre muy importante, era uno de el primer hombre de los 7 que habían escogido para poder dirigir, ¿no? em, la administración, en este caso. Este pasaje nos describe cómo Esteban era el primer diácono escogido para el servicio en la iglesia primitiva. Estaba lleno de fe y de poder. Este pasaje pues nos muestra que no solo tenía fe en Dios, sino que también la gracia de vivir como Cristo y el poder del Espíritu Santo en su vida, lo que permitía hacer grandes milagros y señales entre el pueblo y le preparó para formidables desafíos, ¿no? Que enfrentaría más adelante, lo que vamos a ver en los textos más adelante, lo que vamos a ver todo lo que hacía Esteban. Entonces, de acá podemos ver que esta fe y ese crecimiento espiritual que tenía Esteban, cómo nosotros podemos servir dentro de la iglesia, ¿no? Dice que nosotros debemos tratar de asemejarnos, ¿no? A que es nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo, cómo nosotros vamos a crecer espiritualmente. Vemos aquí este ejemplo de Esteban, si bien es cierto que en estos tiempos no hay no los prodigios y todo lo que Esteban hacía, en estos tiempos nosotros tenemos su palabra, la palabra de Dios, y tenemos la oración para comunicarnos con Dios y, y orar porque sabemos de que el Señor nos va a responder en su debido tiempo a nuestras oraciones, ¿no? Tener mucha fe y sobre todo estar escudriñando y cada día aprendiendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí pues podemos aprender mucho acerca de la enseñanza de Esteban, cómo es que esa fe crece en él y ese ejemplo que nosotros podemos llevar como cristianas, ¿no? Como hijas de Dios. Y tenemos mucho trabajo acá, mucho trabajo para poder difundir la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice, que nosotros somos instrumentos, ¿no? Para poder enseñar. Y acá en este mundo luchamos contra muchas pruebas ahora con los tiempos difíciles que estamos pasando. Tenemos muchas pruebas, pero dice que cada prueba nos hace más fuertes. Tenemos que estar más fortalecidas. Entonces, hermanitas, les animo. Este tema de los hechos es un libro muy interesante. Cada día que estamos aprendiendo, ¿no? Vamos a ir escudriñando más y aprendiendo más de cada uno de estos varones que han dirigido, ¿no? Que el Señor les ha dado ese trabajo de dirigir. Entonces, hermanitas, más adelante pues va a estar los textos más interesantes, como les decía, de Esteban dice mucho más, pero bueno, justo a mí me tocó solamente esos puntos y no voy a adelantar más. Gracias, hermanita, y por este tiempo y por darme este tiempo de un poquito de enseñanza. Gracias, amadas hermanitas. Bendiciones, amadas hermanas.